Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta mesa redonda en la que trataremos un tema de vital importancia como es la nutrición infantil. Hay que tener en cuenta que en la edad infantil es cuando se empiezan a sentar las bases de una correcta alimentación y esta va a influir directamente en lo que es el desarrollo del niño y en su estado de salud tanto actual como en un futuro. Desde la oficina de farmacia tenemos la ventaja de ser los profesionales sanitarios más accesibles y más cercanos a la población, por lo que podemos detectar aquellos casos en los que podamos intervenir para realizar una correcta asesoramiento a los tutores o los padres de los niños que estén, digamos, teniendo una alimentación no correcta y llevar un consejo y un seguimiento de estos casos. Para hablar de esto tenemos aquí a nuestros invitados, a la doctora Verónica Luque, que es dietista nutricionista, diplomada en nutrición humana y dietética y doctora por la Universidad de Rovira Virgili. Trabaja desde 2004 como nutricionista pediátrica clínica en el Hospital Universitario de Tarragona, de Juan 23, en tareas asistenciales centradas en niños obesos y en el soporte nutricional para niños con problemas de malnutrición y retraso del crecimiento. Compagina la asistencia con su actividad investigadora y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Rovira Virgili. Asimismo, Verónica cuenta con diversas publicaciones en varias revistas nacionales e internacionales y ponencias en varios congresos. El doctor Emilio García Jiménez es doctor en farmacia por la Universidad de Granada. Actualmente ejerce como farmacéutico comunitario en Huésica, una zona rural de Almería con unos 500 habitantes aproximadamente. Emilio compagina su actividad como farmacéutico comunitario con la actividad docente, siendo colaborador docente en el máster de atención farmacéutica de las universidades de Madrid y de Granada. Además de todo ello, ejerce como vocal de formación en el Colegio de Farmacéuticos de Almería. Sin más, ya les cedo la palabra, que empiecen con su... Gracias. ¿Invitas tú? ¿Me escucháis? Sí. Hola, buenos días o buenas tardes ya. En primer lugar, pues lógicamente, Verónica y yo queremos agradecer a Infarma y a Nestlé, en este caso, la oportunidad de dar esta pequeña conferencia sobre los problemas nutricionales en los niños. Y bueno, explicaros que la idea de la sesión de hoy va encaminada a abordar a aquellos pacientes o aquellos padres o madres que nos vienen a la farmacia consultándonos sobre su hijo, que a veces piensan que no comen bien o que a veces piensan que no están bien nutridos, y cómo podemos abordarlo desde el punto de vista del consejo y sobre todo desde el punto de vista de una acción de la farmacia comunitaria o desde la oficina de farmacia. Lo primero que tenemos que pensar cuando planteamos este tema es la rutina de nuestros hijos, es la rutina de ellos, es nuestra rutina o nuestra forma de vida que hace que nuestros hijos estén pues continuamente en actividades extraescolares. Los tenemos apuntados a equipos de fútbol, los tenemos metidos en los comedores del colegio, los tenemos en actividades extraescolares como son la natación, el baile, el inglés. O sea, le metemos una carga a nuestros hijos y un estrés que al final puede desembocar en problemas alimentarios, ¿no? Es verdad que están muy bien comidos, pero todo este tipo de situaciones a veces no es la rutina que tienen nuestros hijos, sino la nuestra propia, nuestra forma de vida, la que le impulsamos, le metemos a nuestros hijos, ¿vale? En este sentido, fijaros que en 2005 la Agencia Española del Consumo y Seguridad Alimentaria crea una estrategia para que salga él. Ah, vale. Aquí es que me da el foco, pero bueno. No, este viene aquí. La estrategia NAOS es una estrategia a nivel nacional que va encaminada a intentar de alguna manera prevenir esa tendencia que hay a la obesidad, al sobrepeso en nuestra población, sobre todo encaminada a la población infantil. Eso fue en 2005. Unos años más tarde se regula, ya sale la ley que da amparo a esa cobertura, a esa estrategia nacional. Se desarrolla una ley que intenta vigilar para que todo esto se esté cumpliendo, que nuestros hijos, sobre todo la población en general, pero sobre todo la población infantil, no tenga esa tendencia al sobrepeso y a la obesidad. En 2013, o sea, 2 años más tarde, aparece un observatorio para vigilar que todo aquello que decía la ley, que establecía la estrategia NAOS, se está cumpliendo. Y hace pues eso, apenas año y medio, 2 años, aparece una publicación de la Organización Mundial de la Salud en la que en una reunión que tienen en Roma deciden que
debería haber unos indicadores básicos en todos los países para que cuando documentemos o comuniquemos cuáles son los ratios de población y las estrategias de prevalencia de sobrepeso, obesidad y de nutrición en esta población, tengamos unos indicadores estándares que para poder compararnos en los distintos países. Dentro de esta iniciativa, en el 11, aparece un estudio, ya os digo, a raíz del observatorio y de la estrategia NAOS, que se llama Estudio Ladino, en el que se perseguía de alguna manera ver la tendencia de nutrición y de sobrepeso de la población. Fijaros que aquí nos aparece una prevalencia en torno al 45% de personas de población infantil que tiene sobrepeso o obesidad. 2 años más tarde vuelven a hacer este estudio Ladino, o sea, vuelven a encuestar a la población y nos encontramos que la prevalencia de población ha bajado un poco, pero apenas 2 puntos y algo, o sea, 2 puntos, 2 años nada más, con lo cual se plantean si realmente hay una recesión, o sea, si hay que se ha frenado o hay una disminución en esa prevalencia a la tendencia de sobrepeso y obesidad en la población. Como poco, lo que se habrá conseguido es estabilizar esa tendencia que había en sobrepeso. ¿De acuerdo? Entonces, ante estas inquietudes o premisas, claro, a nuestra farmacia acuden muchas veces nuestros pacientes o nuestras madres, nuestros padres, nuestros cuidadores o tutores o los abuelos preguntando qué riesgo habrá en un futuro o qué riesgo tenemos para esta población a largo plazo según su nutrición, cómo debería ser esa nutrición o esa alimentación de nuestros hijos o de nuestros infantes, de nuestros pequeños, para que en un futuro no tengan este tipo de problemas de carencias nutricionales. Entonces yo estas 2 preguntas se las lanzo a Verónica, que como nutricionista y dietista experta en el campo, pues nos ilustre un poco cómo debería ser esa nutrición y alimentación en nuestra población. Gracias, Emilio. Para responder la primera pregunta, decir que las complicaciones de la obesidad infantil ya desde la edad infantil pueden girar en torno a muchos aspectos. En primer lugar, la obesidad infantil afecta a nivel de autoestima, a nivel de depresión, pero tiene también complicaciones sobre el desarrollo o el rendimiento académico, sobre patología hepática, renal, patología cardiovascular a largo plazo. Vemos niños con diabetes tipos 2 desde la adolescencia con resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Y para responder a la segunda pregunta, ¿cómo debería ser una alimentación saludable? Nosotros decimos que debe ser suficiente y esto implica que debe tener suficiente energía y suficientes proteínas para el crecimiento y para el desarrollo. Debe ser equilibrada, quiere decir que el balance de nutrientes dentro de esta energía debe ser equilibrado, debe haber un aporte de todos los tipos de nutrientes y micronutrientes. Tendrá que ser una alimentación variada para que pueda aportar todos estos macro y micronutrientes, segura, evitando aditivos que no sean seguros y tóxicos, adaptada al comensal, según su edad, al entorno y sensorialmente satisfactoria. Habréis visto en muchas ocasiones la pirámide de la alimentación equilibrada y esta pirámide lo que nos dice es que en la base de la pirámide se encuentran los alimentos que se deben consumir con mayor frecuencia. En la base de la pirámide tenemos los carbohidratos, el pan, los cereales, la patata, la legumbre. Estos alimentos los necesitamos varias veces cada día. De la misma manera necesitamos consumir a diario fruta, verdura y aceite de oliva y lácteos. Habría que comer verdura 2 veces todos los días, frutas 2 o 3 veces todos los días, aceite de oliva todos los días 3 o 4 cucharadas. Productos lácteos en la infancia son necesarios en 2 o 3 raciones al día y pues reducir a la menor frecuencia las carnes grasas, priorizando los pescados y las carnes blancas. Y en la punta de la pirámide tenemos los alimentos que llamamos superfluos porque no son necesarios para la alimentación y habría que limitar su consumo. Decimos que una alimentación equilibrada además debe repartirse a lo largo del día, si es posible, en forma de 5 comidas, como este es el caso, y es importante dar relevancia al tema del desayuno y del tempi de media mañana en los niños, porque esto condiciona su rendimiento académico y su capacidad durante toda la mañana en el colegio, ¿de acuerdo? Para tener todos estos alimentos que hemos visto en la base de la pirámide y para distribuirlos bien a lo largo del día, nos planteamos una estructura determinada. Un desayuno equilibrado que contribuya para que una dieta sea equilibrada siempre debería tener los 3 tipos de alimentos que vemos en esta imagen: un lácteo, una fruta y un carbohidrato.
Es difícil a veces comer los 3 alimentos en un desayuno antes de salir hacia el colegio, pero se puede repartir en el desayuno y el tentempié de media mañana. ¿De acuerdo? ¿Cómo debería ser una comida y una cena equilibrada para que nos pueda aportar estas 2 raciones de verdura diarias, las raciones de proteínas, de hidratos de carbono? Pues nosotros, para mostrar cómo debe ser el equilibrio en un niño sano, en un niño obeso, en un mayor, en un pequeño, siempre decimos que tiene que haber un 50% de la comida y de la cena debería ser en volumen verdura. Una cuarta parte estaría dedicada a las proteínas y una cuarta parte estaría dedicada a los hidratos de carbono, con lo que el plato único de macarrones no sería el equilibrio perfecto o el plato único de carne tampoco sería el equilibrio, ¿de acuerdo? Y no olvidemos que para conseguir esas 2 frutas cada día y las raciones de lácteos necesarias, tenemos que incluirlos en los postres, que no se deberían dejar de lado, y tenemos que incluirlos en los tentempié de media mañana, de media tarde, acompañando esos bocadillos, porque si no, no llegamos a las raciones que necesitan de frutas y de lácteos. Esto es lo que entenderíamos como equilibrio dietético. Si hacemos todo bien, repartimos los alimentos como debemos, deberíamos obtener estos porcentajes de nutrientes que nos aportan energía, siendo la mitad de la dieta, la mitad de la energía nos vendría dada por hidratos de carbono, que deberían ser principalmente hidratos de carbono de tipo complejo, en lugar de azúcares simples. Menos de una cuarta parte de la dieta deberían ser proteínas y pues, una tercera parte de la dieta serían lípidos. Esto sería el equilibrio nutricional ideal, pero lo que estamos viendo es que tendemos cada vez a una dieta que se aleja de la dieta mediterránea y se parece más al tipo western, que llaman la dieta americanizada, la dieta del mundo occidental, en que cada vez hay más proporción de proteína, lípidos de baja calidad y dentro de los hidratos de carbono tenemos una gran proporción de azúcares simples. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque hay un exceso de consumo de carnes y embutidos en nuestra dieta, en una dieta occidental, y esto hace que tengamos más proteínas y grasas de menor calidad. Usamos alimentos procesados por las prisas y por nuestro sistema de vida actual, y esto también hace que tengamos más grasas de menor calidad. El consumo de pescado en la población infantil es pobre, por lo que toman menos grasas de alta calidad, que consideraríamos que son las que aporta el pescado azul, que es esencial para el desarrollo del cerebro. Estudios delatan que el niño sano que toma 2 raciones de pescado a la semana y al menos una sea de pescado azul, tiene cocientes de inteligencia y desarrollo cognitivo superior al de los que no lo consumen. El exceso de un consumo de bollería haría que tengamos una dieta más rica en azúcares simples, y un pobre consumo de fruta y de verdura hace que haya una elevada prevalencia de déficits nutricionales y de fibra. Entonces, esta dieta tipo occidental, que es desequilibrada, ya en niños se ha demostrado que está relacionada con obesidad, pero incluso con hígado graso, ¿no? Una situación que veríamos en un obeso adulto, la vemos desde la adolescencia. Y en este mismo estudio australiano, vieron que aquellos que tenían una dieta más occidentalizada eran los que también tenían un menor rendimiento académico. Y esto es porque coexiste una dieta de abuso de ciertos productos, pero deficitaria en micronutrientes. Las revisiones sistemáticas de la literatura sobre la ingesta de micronutrientes en Europa delata que hay una elevada frecuencia de déficits de vitamina D, vitamina E, vitamina B2, calcio, hierro. En este sentido, cuando nuestros niños llegan a la farmacia, el pediatra trata casi siempre al niño que ya tiene alguna patología intestinal, o sea, ya tiene alguna deficiencia, algún problema de malnutrición, pero los niños sanos que tienen estos pequeños déficits de nutrientes o de alimentos, el pediatra le pasa muchas veces por delante, o sea, no llega a atenderlo. Sin embargo, las farmacias sí nos llegan y nos consultan sobre situaciones en las que los niños o los padres creen que su hijo no están bien nutrido o bien alimentado. Es verdad que cuántas veces hemos visto en la farmacia, ¿no?, que te llegan y dicen, dame algo para aumentar el apetito al niño. Suena esta pregunta, ¿verdad? Dame alguna cosa que no come nada. Oye, ¿esto que me ha puesto el médico
¿Le va a servir para algo? ¿Realmente le va a abrir las ganas de comer? Ese tipo de preguntas nosotros nos las encontramos muy frecuentemente pues, de un niño sano en el que aparentemente su mamá o su papá detecta que no come bien o ha cerrado la boca, como dicen, el pico y no come. Entonces, realmente ante este tipo de situaciones y otras en las que los propios niños, pues, por cambios como pueden ser fisiológicos como un estreñimiento o gases o incluso en la época que los vacunan, los niños pues les aparece la febriculilla o se ponen inapetentes con poco apetito, o sea, son situaciones puntuales en las que dejan de comer o comen menos, pero esa comida realmente está con los nutrientes que deberían, o sea, los aportes, las proporciones que nos ha comentado Verónica son las que deberían de tener. Hay procesos de alergia, que sabéis que cuando llega la época los niños también muchas veces pierden el apetito y empieza incluso hasta perder peso, o incluso en el nacimiento de un hermano. Hay situaciones sociales en las que, bueno, aparece un hermano nuevo en la familia, el niño estaba bien y ya se vuelve rebelde y no quiere comer. Divorcios y separaciones que lógicamente condicionan que esos niños pierdan ese apetito o reaccionan de alguna manera cerrando, manifestando la disconformidad que puedan tener y cambios como pueden ser en el colegio. Ante este tipo de situaciones que nosotros en las farmacias las detectamos, las vemos, muchas veces no intervenimos, o si intervenimos es porque no hay una pregunta directa de dame algo para aumentar el apetito, dame algo, o esto realmente que le ha puesto el médico le va a funcionar a nuestro hijo, ¿no? Yo, este caso de hace poco, porque el niño tiene apenas un mes, el hermano, José, un niño del pueblo, que comía bien, pues sus 4 añitos, va al colegio, ya está yendo al cole, y bueno, pues tiene un hermanito, lógico y normal. Entonces, desde el momento que aparece el niño, el hermano, la madre, que es enfermera, y lo digo, lo matizo porque parece que los que trabajamos en el sector de la salud, y lo comentaba con Verónica antes, tenemos como más obsesión porque los niños coman mejor, ¿no? O sea, tienen que comer lo que nosotros pensamos que tienen que comer. Y entonces la madre viene muy apurada a la farmacia preguntándonos, pues eso, manifestando, oye, nuestro hijo que ha dejado de comer, está rebelde, no quiere terminar la comida, cuando antes se lo comía todo, incluso se entretiene muchísimo viendo la tele. Sí. Esto es como Julio Iglesias ahora, ¿eh? Bueno, entonces, ¿realmente pierde ese interés, ese desafío? Se distrae con la comida, se pone reacio, se cruza de brazos. ¿Qué hacemos con este tipo de niños que están sanos, que estaban bien y, oye, su hermano, pues esa rebeldía ha hecho que cierre o de alguna manera la madre se preocupa porque no está comiendo como debería, ¿no? Bueno, en primer lugar, tendríamos que valorar un poco la situación, ¿no? Preguntar por sus hábitos de comida, dónde y cuándo come el niño, quién está a cargo, quién está con él cuando come, porque hemos notado el detalle de que dice que cuando come se distrae con la televisión. ¿Y qué tipo de alimentos ha reducido? ¿Es selectivo? ¿O si le damos una cosa que le gusta sí que se la come? Porque a veces no come nada, pero no come nada si le ofrecemos cosas que no le gustan y en cambio sí que tiene apetito para cosas que sí que le gustan. Esto es bueno saberlo también. Y en relación a su estado nutricional, un indicador muy importante en el niño que está creciendo y tiene una necesidad fisiológica de ir ganando peso progresivamente es si existe pérdida de peso. ¿Ha perdido peso? Si un niño pierde peso es realmente un signo de alarma, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, podríamos pensar en unas recomendaciones generales de hábitos saludables, como por ejemplo la importancia de comer en familia, de que los padres, o al menos uno de ellos, se siente a la mesa con él. Y muy importante, el tema de la televisión. Parece que si le quitamos la televisión al niño se vaya a caer la casa, pero no pasa. Paramos la televisión y el niño está por la comida y el niño está con la madre o está con el padre y puede hablar, puede centrarse en la comida y a veces solo parando la televisión podemos tener una gran mejora en la actitud frente a la comida. Como recomendaciones generales, yo le diría a esta mamá que asegure que tome 5 o 6 comidas al día, puesto que si tiene poco apetito y hace raciones pequeñas, nos tenemos que asegurar de darle pues, algo a media mañana, que no se vaya sin desayuno, aunque sea en pequeñas proporciones. Y le daría consejos para enriquecer la dieta en energía y en proteína. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos un niño que come muy poca cantidad,
nuestro consejo debe ser para que en esa cantidad que él tome tenga nutrientes suficientes, y cuando hay una bajada de la ingesta a nivel de volumen y la energía no es suficiente, intentamos aumentar la densidad energética de la dieta. Siempre intentando mantener el equilibrio alimentario, porque para que coma no le vamos a dar siempre patatas fritas, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar mantener esa calidad y ese equilibrio. Nosotros lo que hacemos es recomendar, por ejemplo, para aumentar la ingesta de energía con poco volumen, es preparar rebozados caseros, que el pescado esté rebozado y frito con aceite de oliva virgen. Añadir a las verduras que se tienen que seguir ofreciendo, pues una salsa bechamel y gratinarla con queso. Poner picatostes, poner queso rallado a los purés, por ejemplo, o a las sopas. Y se pueden añadir frutos secos a ensaladas o a yogures porque tienen un elevado valor calórico, con poco volumen. Y si queremos enriquecer la dieta en proteína porque la ingesta es suficiente y la proteína es necesaria para crecer, pues añadiríamos pues queso rallado a las tortillas, añadiríamos pues a las pastas, a las sopas, podríamos rallar una clara de huevo sobre el puré, añadiría carne picada o jamón troceado a cualquier preparación de verduras y la saltearía. Estos son unas cuantas técnicas dietéticas para una situación puntual como es este caso, que probablemente lo que necesite sea más soporte emocional, y que sin haber una pérdida de peso y sin haber un compromiso importante del estado nutricional, podríamos darle un pequeño apoyo, un pequeño consejo desde la oficina de farmacia. Bueno, pues perfecto. Nosotros realmente en esta situación no hicimos ese aporte, esa documentación tan extensa que nos has dado, pero consejos muy buenos a pie de mostrador, o sea que me parece genial. Y sí le recomendamos un producto de suplementación, que luego veremos, pero posiblemente tenemos que haber intervenido primero solo con el consejo de enriquecer un poco, porque tampoco era una situación puntual y más emocional que lo que realmente el niño manifestaba, no había perdido peso ni nada de esto. En este caso sí. Julia, bueno, la típica niña que tiene problemas de alergia estacional, llega a la primavera y se ahoga, y aparece, bueno, el periodo en el que ya le empiezan a vacunar, esa vacuna que le ponen anual, y estamos en esa época en la que, bueno, le ponen la vacuna y pierde ese interés por comer, ¿no? Cierra, como se ahoga, como tiene físicamente molestias, pues cierra y no come. En ese momento la madre detecta que, bueno, la niña pues va bien, pero llega un momento en el que empieza incluso a perder peso. Aquí ya sí tenemos un problema de pérdida de peso identificado por los padres, pero que acude a la farmacia pidiéndonos algo de, bueno, un paso previo antes de ir a la consulta del pediatra, pues para que vea a ver si realmente la niña tiene un proceso de anorexia o algo así, ¿no? ¿Qué haríamos en este tipo de situaciones en las que ya tenemos una situación un poquito más, un punto más en el que aparece la pérdida de peso y seguimos con esa inapetencia y ganas de comer? Como bien dices, el hecho de que haya perdido peso es un signo de alarma, porque es una situación realmente anormal que un niño en estado de crecimiento pierda peso. Cuando hay una situación como esta que perdure excesivamente en el tiempo, o que en un niño alérgico se produzca de forma cíclica, puede producirse pues, un déficit de aporte de micronutrientes que influyen sobre el desarrollo cognitivo, que influyen sobre diferentes aspectos de la salud. Puede producirse astenia, puede producirse una afectación del rendimiento académico e incluso, si perdura en el tiempo, un estancamiento del crecimiento. Entonces, el abordaje que nos podríamos plantear en este caso, en que ya hay un signo de alerta, aparte de un consejo dietético para enriquecer la dieta, que es una herramienta útil, podríamos pensar en una suplementación nutricional. Ustedes en la oficina de farmacia cuentan con mucho tipo de suplementos. Suplementos de micronutrientes, polivitamínicos, jaleas, aceites esenciales. Todos estos son aportes de nutrientes específicos para déficits específicos, pero no son un aporte de energía y de proteína que nos pueda ayudar a tirar adelante ese peso y a que nos estanque el crecimiento. Para eso contamos con lo que se denomina alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales. En el mercado y como herramientas desde el hospital contamos con fórmulas y contamos con módulos. Las fórmulas son productos que cuentan con macro y micronutrientes, y los módulos son
Pues solo el suplemento de proteína en polvo, o solo el suplemento de aceite, o solo de hidratos de carbono. Dentro de las fórmulas existen las fórmulas completas que están formuladas para que, utilizadas como fuente nutricional única, aporten lo mismo que aportaría una dieta equilibrada, con todos sus macro y micronutrientes en las proporciones ideales. Este tipo de productos son los que utilizamos en clínica para nutrir a personas que, por ejemplo, llevan una sonda nasogástrica y toman, o una sonda de gastrostomía, y toman todos sus aportes nutricionales a través de fórmulas completas. Los suplementos son los que están más tenemos más accesibles en la oficina de farmacia, y sería quizás lo que podríamos utilizar en el caso de Julia. Los suplementos se caracterizan por tener un gran aporte energético y no necesariamente mantienen la proporción de equilibrio, porque como es un suplemento que se utiliza para estados carenciales, es rico en energía y en proteínas. Y además tiene un alto contenido en micronutrientes, en esos micronutrientes que hemos comentado antes, que son habitualmente deficitarios en nuestra sociedad. Hay muchos tipos de suplementos, hay diferentes composiciones nutricionales en función de la edad, por eso en pediatría tenemos que fijarnos en los que estén formulados específicamente para pediatría, y tienen diferentes formas de presentación. Habitualmente que más encontramos son los batidos, las barritas. Entonces, en este caso, el abordaje que nos plantearíamos sería ser conscientes de que tenemos que mantener el volumen de la dieta, porque el niño está en una situación la niña está en una situación de anorexia, de poco apetito. Entonces deberíamos incrementar, como hemos dicho antes, la densidad energética. Con el mismo volumen y los mismos alimentos que utiliza habitualmente, añadir un suplemento sin desplazar sus alimentos. ¿Y esto cómo podríamos hacerlo? Un primer ejemplo de suplementación sería utilizando un batido de tipo Meritene, añadido un sobre a un vaso de leche. Si un vaso de leche tiene 126 calorías, 6 gramos de proteína, 9 gramos de azúcares que vienen de la lactosa y 220 miligramos de calcio, si a este vaso le añadimos un sobre de suplemento, doblamos el aporte energético en el mismo volumen, sin ejercer presión porque coma más de lo que come, doblamos el aporte proteico, el aporte de calcio, aportamos ácido fólico, aportamos hierro. Y para que nos hagamos una idea de qué cantidades de nutrientes, de macro y micronutrientes le estaríamos dando si añadiésemos un sobre a un vaso de leche, estaríamos añadiendo el aporte energético, que aporta 100 gramos de pan, el aporte proteico, que daría 25 gramos de jamón cocido, le estaríamos añadiendo un sobrecito de azúcar, le estaríamos añadiendo el calcio, que habría en 2 vasos de leche, le estaríamos añadiendo el hierro, que contienen 4 huevos, y el ácido fólico, que contienen 50 gramos de espinacas. Por tanto, aparte de darle energía, estaríamos dando ese aporte que pues, seguramente es deficitario de micronutrientes en el mismo volumen. Si además, en lugar de ser aburridos y darle siempre el mismo sabor, podemos dar consejos sobre diferentes preparaciones que puedan hacer el batido menos monótono, más atractivo para los gustos del niño, que la mamá conoce mejor que nosotros, podríamos darle ideas y, por ejemplo, podrían preparar un batido de chocolate con plátano o un batido de fresa con fresas y añadirle un poquito de nata. Podríamos sugerirle que le preparase un batido de vainilla con un trozo de melocotón y harían ese batido pues, con un sabor algo diferente y podrían ir variando más el sabor y hacerlo más atractivo. Otra posibilidad que podríamos aconsejarle a la familia es que podrían añadir medio sobre a un yogur. Y si le añado medio sobre a un yogur natural, que podría ser, por ejemplo, un yogur natural azucarado para que fuese dulce, si le añado medio sobre de vainilla, parecería pues, como una natilla, ¿no? Y también estaría duplicando el valor energético, proteico, la cantidad de calcio, los folatos, en el mismo volumen con un yogur al cual podría ir variando el sabor. Y podría sugerirle preparaciones, por ejemplo, pues que el yogur con vainilla lo comiese con alguna galleta
o el yogur con meritene de fresa lo comiese con unas fresas, que preparase la cremita en sabor de chocolate y usase plátano para complementarlo, que preparase un crepe de plátano con la crema de chocolate elaborada a partir del suplemento. Serían opciones con diferentes sabores que nos contribuirían a lo que llamábamos antes, ¿no?, que fuese sensorialmente satisfactoria. ¿De acuerdo? Bueno, pues la verdad es que me ha parecido súper interesante, sobre todo la parte de cómo complementar o cómo mezclar, ¿no?, los sobres de productos de suplementación con fruta, con galletas, para darle un sabor diferente. Porque sí es verdad que en algunas ocasiones, me imagino que habrá pasado que llegan las mamás diciendo: no le ha terminado de gustar el sabor de vainilla. ¿Os suena? O no le ha terminado. Pues bueno, de esta manera jugamos con los sabores, complementamos mucho más la alimentación y le damos algo diferente al niño. Ese batido de fresa con nata, la verdad que tenía una pinta bastante buena, ¿eh? ¿Qué más nos encontramos en la farmacia? A nivel de niño sano, que aparentemente le parece un problema, ¿no? Fijaros, Martín, niño de 3 añitos, que va al cole, bueno, empieza a ir a la guardería, ya mismo va a dar el salto al cole, y se encuentra que viene un día pues con una otitis, típica infección de oído, vale. Pautan antibióticos, amoxicilina, que es lo que suelen pautar para la parte superior de nuestro organismo, durante 10 días. Lógicamente, nosotros ya como farmacia tenemos muy aprendido que tenemos que recomendar el uso de probióticos con la antibioterapia. O sea, cada vez que hay un antibiótico, recomendar un probiótico, ¿de acuerdo? Se le recomienda, pero esta es la típica mamá que te dice que, bueno, que en ese momento no se lo va a llevar, que su hijo está bien, que es una cosa puntual y que si ya le diese la diarrea ya se lo llevaría, ¿eh? Que imagino que esta situación también os sonará, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues aparece, el niño se va, se toma su antibiótico y lógicamente aparece a los pocos días con la diarrea y, bueno, esa afección del tracto gastrointestinal en que aparece la diarrea y el niño pues empieza mal. Le ponen sus sueros de rehidratación, le pautan su dieta blanda y automáticamente, bueno, pues el niño debería de recuperar rápido. ¿Qué ocurre? Que van pasando los días, van pasando las semanas y el niño no se recupera. Al contrario, el niño sigue con diarrea, cada vez tiene más diarrea y lo peor de todo es que empieza a perder peso. Y eso entonces ya empieza a preocuparle a la madre. Viene a la farmacia y nos pregunta que qué hace. Lógicamente nosotros tenemos que recomendarle de alguna manera una suplementación que además le ayude sobre todo a restablecer la microbiota que se ha, desequilibrado con el uso del antibiótico a nivel intestinal. He de decir que le hicieron pruebas porque ya pensaban que era intolerante a la lactosa, intolerante al gluten, o sea, una alergia al gluten, y empezaron a ese tipo de pruebas que le hacen a nivel de pediatría, todo por privado, porque la madre quería hacerlo todo muy rápido, estaba muy preocupada por su hijo, y yo pensé en mi interior, si tuviese tomado el probiótico de entrada, te hubiese ahorrado muchas pruebas después, pero claro, tampoco sabemos realmente la causa real de ese desajuste que ha tenido el niño a nivel intestinal. ¿Qué ocurre? Recordemos brevemente que cuando nosotros tenemos la microbiota, la microbiota que nosotros conformamos y que ahora tenemos de adultos, se forma durante los 2 primeros años de vida. Es decir, desde que nosotros nacemos, desde el momento del canal del parto, ya sea cesárea o vía vaginal, hasta los 2 primeros años de vida es cuando se conforma la microbiota que luego me va a acompañar el resto de nuestros días. Es decir, muy importante que a los niños pequeños no se le dé mucho antibiótico para no desequilibrar mucho la microbiota. Y si se le puede dar aporte de probióticos, lactobacillus y bifidobacterias saludables, le van a venir bien de cara a un futuro. Luego todo esto se estabiliza durante la época adulta y al final de nuestra vida pues las bifidobacterias nos caen, aunque suben un poco los lactobacilos. De todos estos que tenéis aquí, los saludables son lactobacilos y bifidobacterias y los no saludables son aquellos microorganismos que también tenemos en nuestra microbiota, que forman parte de nuestra flora intestinal y que estarían estos que tenéis aquí. ¿Cuáles son las funciones básicas de nuestra microbiota? O sea, tener equilibrado nuestro intestino a nivel de microbiota, de microorganismos, nos hace que nuestra función nutritiva sea correcta. En el caso de Martín teníamos un problema de desajuste a nivel ya de microbiota que afectaba incluso a las células epiteliales del tracto gastrointestinal, sobre todo el intestino, el epitelio intestinal, que hacía que incluso posiblemente no estuviera ya absorbiendo bien determinados nutrientes, determinadas vitaminas. También favorece tener una microbiota estable el tránsito gastrointestinal, es decir, ir bien al baño, tanto desde el punto de vista de motilidad como de no tener gases, etcétera. Y a nivel de defensa, incluso inmunomodulación, también juegan un papel muy importante. Todo esto no voy a entrar porque sabemos el uso que tienen los probióticos a nivel de la flora gastrointestinal y los distintos tipos de indicaciones a nivel de nuestro organismo, pero sí es importante recordar que si nuestro organismo, y ya aquí hablo de niños y de adultos, no están equilibrados a nivel intestinal,
posiblemente podamos tener una serie de problemas secundarios relacionados como consecuencia de ese ajuste. ¿Cómo ajustamos nosotros esa homeostasis, ese equilibrio intestinal? O sea, ¿cómo podemos restablecer ese equilibrio? Pensamos que en el caso de Martín tenemos una diarrea usada por antibióticos, pero que ya ha pasado a un nivel superior porque no conseguimos restablecer rápidamente. Pues habría, de alguna manera, que identificar el mecanismo o la situación que ha precipitado ese desajuste a nivel intestinal. Aquí lo tenemos claro que ha sido el uso de antibióticos, pero hay otras situaciones que también nos afectan. Y, por supuesto, hay evidencia más que documentada de que los probióticos pueden ayudar a mejorar esa funcionalidad y a restablecer la funcionalidad del intestino. A nivel de evidencia científica, todas las revisiones, incluso de la Cochrane, dan evidencia de que el uso de probióticos, en este caso lactobacilos, mejoran la función intestinal y previenen la diarrea, eso lo sabemos todos ya. Y los mecanismos principales por los que se produce esa mejora o esa acción del probiótico en la diarrea son estos que tenéis aquí. Principalmente hay una competición por el sitio de unión, es decir, si esto es una bacteria, un microorganismo patógeno o un virus, si nosotros tenemos aquí un lactobacilo saludable que se posiciona sobre la microvellosidad intestinal, ya no deja sitio y compite por el sitio de unión. Es decir, si yo tapizo mi intestino de lactobacilos saludables, cuando llegue el patógeno ya no va a tener sitio para ponerse allí y hacer daño. También hay probióticos que son capaces de producir sustancias antimicrobianas, bacteriocinas, que actúan matando a los propios microorganismos patógenos. Hay una función barrera. También son capaces de producir ácido graso de cadena corta, que son alimentos, digamos que es como si fuera un alimento precursor de las propias células del enterocito y de los propios microorganismos también como producto de fermentación, también lo utilizan como sustrato energético para crecer, para sobrevivir. Y, por supuesto, a nivel de inmunomodulación, también cuando se depositan sobre las microvellosidades intestinales, son capaces de producir una respuesta inmune, producción de inmunoglobulinas, como por ejemplo inmunoglobulina A, que favorece la mucosidad del intestino y la permeabilidad, recuperar esa permeabilidad que posiblemente se hubiese perdido. Es decir, el uso de probióticos en la prevención y tratamiento de las diarreas está más que documentado y estos son los principales mecanismos de acción por los que recupera al paciente. ¿Qué podemos darle también, además de probióticos? Pues un prebiótico. Recordemos que el prebiótico es el alimento del probiótico, o así nos lo iban dando, ¿no? Los simbióticos es la asociación de pre y pro, de prebióticos y probióticos, y la idea, fijaros este artículo, como esto sería la lactancia materna, como el crecimiento de los bifidobacterias saludables crecen. Esto sería el gold estándar, o sea, la situación ideal con la lactancia materna de cómo hay un crecimiento a nivel de microbiota saludable en el intestino de esos niños y cómo suplementándolo con determinados prebióticos como son los fructoligosacáridos y la inulina mejora más que si no hubiésemos puesto esos prebióticos en el crecimiento de esos bifidobacterios saludables. ¿Qué fórmula tenemos o suplementación en la farmacia fácil de recomendar para este tipo de situaciones? Esta que tenéis aquí, que se llama Provital y lleva probióticos, lleva 2, que favorece, ya os digo, toda la recuperación de la microbiota y la estabilidad de la microbiota del intestino de los niños y, por supuesto, además le complementa con prebióticos, lleva inulina y fructoligosacáridos, lleva también minerales, vitaminas y aquellos micronutrientes, ¿no?, que necesitaría este niño, puesto que la absorción, en este caso concreto, no se está produciendo. Nosotros recomendamos esto a Martín y realmente a las 2 o 3 semanas empezó a mejorar. El tratamiento de esto no es una semana o 3 días, es decir, aquí no es como uso del antibiótico puntual del probiótico una semana, sino 10 días. Habría que utilizarlo ahora para regenerar y estabilizar la microbiota intestinal de este niño pues durante un par de meses tranquilamente. Estos son los 2 lactobacilos que lleva el Provital. Y claro, desde el punto de vista de recomendación en la farmacia, ahora me pongo como farmacéutico que cuando me presentaron la primera vez estos productos, yo dije, ¿y esto cómo lo doy a conocer yo en un pueblo de 500 habitantes? ¿De acuerdo? ¿Cómo le hago yo que la gente vea que esto es algo bueno, que le va a ayudar? Por mucho que yo tenga capacidad de convicción o de contárselo, ya sabéis que la gente es muy reacia a este tipo de productos de recomendación y más cuando es de venta libre y hay que hacer un esfuerzo adicional en la compra del producto. Bueno, pues montamos una acción en la farmacia en la que, tenemos una placita delante. Nuestra población de niños, fijaros que más de 50 y tantos no tenemos. O sea, es un pueblo pequeño. O sea, no puedo pretender que vengan 200 niños esa tarde aquí a la farmacia a hacer lo que hicimos. Pero sí saber un poquito a dónde llegamos. O sea, yo tengo una población de más de 50 niños, más no puedo ofrecer. Pero sí es importante utilizar algún elemento. Y nosotros, como trabajamos el tema de nutrición saludable y tal en la farmacia, dijimos, vamos a montar lo que se llama una merienda saludable.
le dimos a los niños a conocer los productos, igual que nos han hecho aquí cuando hemos pasado por los stands, que nos han dado en el stand del LED para probar los productos, que lo habréis probado la gran mayoría de los que estáis aquí, pues hicimos lo mismo, nos montamos una merienda con Meritene. Hicimos una invitación, le dimos a los niños, a las mamás, en este caso, un día de la semana, nos pusimos un martes a las 4 de la tarde. ¿Por qué a las 4? Porque aquí hay una escuela de música y los niños vienen a las 4 de la tarde los martes, y entonces digo, bueno, pues ya por lo menos nos garantizamos que va a haber niños en la plaza, ¿no? Y automáticamente, fijaros lo que nos encontramos. Vinieron las madres con los niños de todas las edades, les dimos a probar los batidos y las barritas, simplemente probarlo, que lo hicieran, que lo mezclaran allí y probar. Incluso nos sirvió para testar un poco cómo percibía nuestra población realmente los sabores de esto y si le gustaría o no. Y claro, esto es una acción muy comercial, o sea, puramente una acción de la farmacia comercial. Lo vestimos un poco, pesando y midiendo a los niños. Pensamos que era muy importante no solamente venderle el producto y recomendárselo, sino también medir un poquito más, dar un plus. Pesamos y medimos a los niños, simplemente saber cómo estaban. Incluso creo que hay algún test o algo, porque viendo la presentación que nos ha hecho Verónica de las necesidades de nutrientes que necesitan nuestros infantes, nuestros niños, ¿cómo podría yo rápidamente ahí, imagínate que estamos en un despacho en el que hemos conseguido que vengan los niños a la puerta de la farmacia a darle un batido, un trozo de barrita que lo prueben, los paso al despacho, pedimos consentimiento informado porque lógicamente son menores, pero ¿cómo podría yo saber qué nutrientes, si están bien alimentados o no estos niños que aparentemente están sanos, tendrán sobrepeso o no? Ya lo veremos si nos salieron, pero ¿qué herramienta puedo utilizar yo fácil para poder sacar esa información de la alimentación de estos niños en el día a día? Para valorar los nutrientes que ingieren sería una cosa que sería muy laboriosa, muy lenta y necesitaría mucho entrenamiento. Pero existen algunos test para brevemente preguntar y averiguar la calidad de la dieta que están ingiriendo. En concreto se me ocurre uno que es muy útil en nuestro entorno, que es un test que consta de 12 preguntas muy concretas que se llama KitMed, que es un estudio específico para valorar la adherencia del niño a la dieta mediterránea y nos da una puntuación de si se adhiere mucho o se adhiere poco, si es una dieta que se parece a la mediterránea mucho o se parece poco. Y es un test muy práctico porque son preguntas muy fáciles como ¿come una fruta cada día? ¿Sí o no? ¿Come una segunda fruta cada día? ¿Va más de una vez al mes a un centro de comida rápida? ¿Come más de una vez al día, más de 3 veces a la semana un dulce? Y solo marcando estas opciones podemos tener idea de si su dieta tiene una elevada calidad o no y si es posible o no que reciba los nutrientes necesarios. Identificando esas 12 preguntitas, complementaríamos perfectamente esta parte, porque claro, tampoco podemos suplementar si el niño está bien alimentado, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pues me parece genial porque esa herramienta incluso sería fácil de tener a disposición en alguna página web, en algo para poder descargar, porque creo que como herramienta en la farmacia puede ser muy útil en el día a día de nuestros pacientes. Y bueno, lógicamente tenéis que colocarlo lineal, o sea, perdemos toda la fuerza comercial y de punto de venta si yo cojo y hago la acción de Meritene y hago la acción de probarlo y me hago el esfuerzo de que venga la gente y hago la invitación y luego viene y no tengo un sitio donde realmente se vea el producto y se pueda recomendar más fácilmente. O sea, es lo que venía a abrir esta diapositiva. Y bueno, por nuestra parte vamos a abrir ahora un pequeño turno de preguntas, ¿no, Raúl? Por si alguien quiere hacer alguna preguntita a Verónica o a mí. Y bueno. Esa señora. A la farmacia viene la gente diciendo que su niño no come, que no tiene ganas de comer. Entonces, cuando tú le hablas del Meritene, te dice, ¿y con esto le va a entrar ganas de comer? Nosotros le decimos que bueno, que va a estar alimentado mientras que se le pasa pero te dice, no, es que nunca tiene ganas de comer, come siempre mal. ¿Ahí qué hacemos? ¿Existe la anorexia en los niños, o sea, durante toda la infancia? ¿Existe eso? ¿Existen niños con tendencia a la anorexia? Sí, pero no siempre que la madre tiene la percepción de que el niño come poco, tiene un efecto sobre la salud. Entonces, en primer lugar, el niño atópico, por ejemplo, es un niño que tiene menos apetito de lo habitual y muchas veces su curva de crecimiento lo delata. Entonces, por ejemplo, valorando
la calidad de la dieta, no hace falta que todos los niños coman la cantidad, pero valorando la cantidad de la dieta, la calidad de la dieta, como por ejemplo con este test que comentábamos, y preguntándole a la madre si la curva de crecimiento del niño es normal, podemos tener una idea de si el niño tiene un problema de crecimiento o no. Esto en relación a la anorexia durante toda la infancia, pues un caso sería, por ejemplo, el típico niño atópico, niño alérgico, y también es muy dependiente de la edad, porque hay niños con 3 años que nunca comerían, pero es una cuestión de que siempre se estarían moviendo, de que cuando llevan 10 minutos en la mesa ya están nerviosos, ya se quieren ir a jugar, y entonces desde el consejo de unos hábitos saludables de comer en familia, de no poner distracciones y de asegurar que la curva de crecimiento no esté afectada, pues son unas herramientas válidas. Y si la curva de crecimiento se ve afectada en momentos puntuales con un estancamiento del peso, con una pérdida del peso, entonces necesitamos un suplemento nutricional, pero no da apetito. Pero bueno, vosotros también lo sabéis, que las herramientas para el apetito son muy relativas. O damos un antihistamínico, que normalmente son antihistamínicos los que realmente pueden dar apetito, o damos suplementos vitamínicos que al final lo que están haciendo es suplir esas carencias de micronutrientes, pero tampoco les dan mucho apetito. Nada más una cosa, estos productos me parecen estupendos, pero no son alimentos dietéticos para usos médicos especiales, porque si lo fueran, tendría que poner bajo control médico el uso, tendría que poner alimento dietético para usos médicos especiales, y además en España está prohibida la publicidad de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales, que en el futuro no se llamarán dietéticos, sino solamente de usos médicos. Estos son estupendos, estos productos, pero son suplementos nutricionales. El hecho de que estén financiados o no, no tiene nada que ver con que sean esa categoría. Esto es mi opinión. Le agradezco la anotación, porque quizás yo me había quedado con una definición que ha quedado antigua y no estaba informada de esto, de esta reciente información. Gracias. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? No hay... ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, reitero las gracias otra vez a Infarma y a Nestlé por esta oportunidad de presentar esta mesa redonda, y a ustedes por asistir y acompañarnos en esta mesa redonda. Muchas gracias.